todas las maravillosas personas que me acompañan en Oración y Verbo. En esta ocasión te comparto algunos trucos para que puedas crear el hábito de orar más y fortalecer tu conexión espiritual. Estoy segura que te ayudará mucho y será una buena guía para el propósito de subir tu nivel de conexión con lo divino. A continuación les presento tips para tener el hábito de orar todos los días. Comencemos. La importancia de la oración es un tema que varía según las creencias y valores individuales. Para muchas personas, la oración tiene significados y beneficios espirituales, emocionales y sociales. Muchas tradiciones religiosas enseñan que la oración es una forma de comunicarse con una fuerza superior, encontrar significado en la vida y fortalecer la relación con lo divino. La oración puede brindar consuelo, paz interior y alivio emocional. Para algunas personas, el acto de orar sirve como una forma de expresar gratitud, pedir ayuda en tiempos difíciles o encontrar consuelo en momentos de sufrimiento. Al confiar en una fuerza superior, algunas personas encuentran una fuente de apoyo y esperanza para superar desafíos difíciles. Orar proporciona un espacio para la reflexión personal y la autorreflexión. Al tomarse un tiempo para orar, las personas pueden evaluar sus acciones, metas y valores, lo que puede conducir a un mayor autoconocimiento y crecimiento espiritual. Muchas tradiciones religiosas enseñan que la oración puede inspirar a las personas a cultivar cualidades como la compasión, la paciencia, la humildad y el perdón. Nos dicen que está vinculada al desarrollo de virtudes y valores éticos, lo cual se considera una herramienta para fortalecer la moralidad personal y orientar las decisiones éticas en la vida cotidiana. Lo cierto es que la oración puede contribuir a la paz interior y a la reducción del estrés. Tomarse un tiempo para la oración puede ofrecer un respiro en medio de la agitación diaria, permitiendo a las personas encontrar un momento de tranquilidad y serenidad. Pero existen varias razones por las que a algunas personas les cuesta trabajo dedicarle un momento a la conexión espiritual y elevarlo de nivel para hacerlo un hábito. Una razón común por la que a veces a algunas personas les cuesta orar a Dios todos los días es la vida agitada y llena de distracciones que llevamos. El ritmo acelerado de la vida moderna, con sus responsabilidades laborales, familiares, sociales y tecnológicas, puede hacer que sea difícil encontrar tiempo y tranquilidad para la oración diaria. En la vida cotidiana, las personas suelen estar ocupadas con diversas responsabilidades, como el trabajo, la familia y otras obligaciones. La falta de tiempo puede hacer que sea difícil encontrar un momento tranquilo para la oración diaria. Las personas con estilos de vida ocupados y llenos de responsabilidades a menudo pueden percibir la oración como una actividad que consume tiempo y que no encaja en sus agendas diarias. Las preocupaciones y el estrés cotidiano pueden absorber la atención, haciendo que se olviden en dedicar un momento a la espiritualidad. La falta de tiempo, la sensación de que hay tareas más urgentes que realizar, o simplemente la distracción constante pueden ser obstáculos para establecer y mantener el hábito diario de la oración. En ocasiones, también pueden surgir dudas, desánimo o desconexión espiritual, lo que hace que la oración se perciba como una tarea difícil o incluso innecesaria. Superar estos obstáculos puede requerir esfuerzo consciente, planificación y la creación de un espacio mental y físico propicio para la comunicación con lo divino. Cultivar un hábito para orar requiere disciplina y consistencia. La falta de ella puede hacer que las personas se olviden de dedicar tiempo a la oración diaria o que no establezcan un horario regular para ello. Una de las distracciones modernas más comunes es la tecnología y las redes sociales.
se han convertido en distracciones significativas. Las personas pueden encontrarse fácilmente atrapadas en el mundo digital, lo que dificulta desconectarse de ello y dedicar tiempo a la oración. En otros casos, algunas personas experimentan desmotivación y pueden llegar a sentir que la oración no es una actividad relevante o importante en sus vidas, lo que resulta en una falta de motivación para cultivar este hábito. Puede variar según su creencia personal, la educación, las experiencias de vida y otros factores. Si no ha habido una tradición de oración en la familia o en la cultura, es posible que la persona no vea la oración como algo fundamental. También podría presentarse expectativas poco realistas sobre cómo debería ser su experiencia de oración, por las que pueden desanimarse fácilmente si las mismas no cumplen con esas expectativas. Y es que, algunas personas pueden tener creencias o filosofías de vida que no enfatizan la importancia de la oración. Pueden tener una perspectiva más secular o enfocada en otras formas de conexión espiritual o desarrollo personal. O personas que tienen una perspectiva muy orientada hacia la ciencia o la razón pueden sentir que la oración no tiene base científica o lógica, lo que puede hacer que la perciban como irrelevante. Otra razón son las experiencias negativas en la vida, como la pérdida de seres queridos, enfermedades graves o eventos traumáticos, pueden llevar a algunas personas a cuestionar la relevancia de la oración. Pueden preguntarse por qué un ser supremo permitiría sufrimiento o dificultades. Dentro de las experiencias negativas, también se encuentra en el que algunas personas pueden haber tenido malas experiencias con instituciones religiosas o pueden desconfiar de las estructuras religiosas organizadas, lo que puede llevar a la falta de interés en la oración asociada con esas instituciones. Lo preocupante de todo lo antes mencionado es que aquellas personas que no se sienten conectadas espiritualmente pueden encontrar difícil establecer y mantener el hábito de la oración diaria, ya que pueden no ver su importancia o no sentir una conexión significativa con el acto de orar. La falta de comprensión sobre orar y la oración en sí misma, de algunas personas, puede llevarlas a no entender completamente el propósito y los beneficios de la oración. Y por ello las lleva a una falta de interés o compromiso, y no ven su importancia. Si no entienden cómo la oración puede ser significativa en sus vidas, es probable que no la consideren una actividad relevante. Cualquiera que sea su escenario y caso, es necesario e importante abordar estas barreras, identificando las razones específicas que están afectando esta conexión, y buscar estrategias para superarlas. Es por ello que aquí te comparto varios tips que te ayudarán en este camino de desarrollar tu hábito de orar más, para que puedas fortalecer esta conexión y experiencia divina. Tips número 1. Establece un horario fijo. Generalmente contamos con una hora, ya sea en el día o en la noche, en la que podemos reflexionar, meditar o simplemente tomarnos un descanso. Aprovecha un par de minutos de esa hora en particular para orar. Ese momento solo lo puedes descubrir tú. Cuando lo hayas identificado, tómalo para la oración y trata de seguirlo consistentemente. Tips número 2. Crea un espacio sagrado. Trata de identificar un lugar tranquilo, libre de distracciones que te relaje mucho, para tus momentos de oración. Puede ser un rincón de una oficina, o un rincón de tu habitación, o en el jardín de tu casa, de tu terraza, o algún otro área dentro o fuera de tu hogar. Hasta puede ser debajo de un árbol que te guste. La idea es que sea un lugar acogedor, y te sirva el lugar para ser consistente con esta conexión que realizarás. Tips número 3. Usa recordatorios o alarmas. No te rías, sé que muchos utilizan sus alarmas para despertarse en la mañana para ir a trabajar o hacer algún mandado.
¿Por qué no utilizar este truco para orar? Coloca tu alarma o algún tipo de recordatorio en tu teléfono o en papel que puedas ver para ayudarte a recordar tu compromiso diario de oración. Tips número 4. Incorpora en tu rutina matutina o nocturna una oración dedicada que se identifique con una necesidad en particular o una gratitud que tengas. Su incorporación ayudará muchísimo a despertar el deseo de orar y facilitar la conexión. Tips número 5. Empieza con metas realistas. No te pongas metas demasiado ambiciosas o exigentes al principio. Comienza con unos pocos minutos y aumenta gradualmente. Tips número 6. Mantén un diario de oración. Escribe tus pensamientos, peticiones y agradecimientos en un diario para tener un registro tangible de tu vida espiritual. Tips número 7. Utiliza libros o videos de oración. Así es. Los libros y los videos que contienen oraciones específicas son muy útiles a la hora de establecer esta conexión e inspirarte. Tips número 8. Aprende nuevas formas de orar. Explora diferentes métodos de oración, como la oración contemplativa, la oración de agradecimiento o la oración intercesora. Tips número 9. Involucra a otros. Comparte tus intenciones de oración con amigos o familiares, y únanse para orar juntos cuando sea posible. Tips número 10. Utiliza otros recursos, ejemplo música religiosa en línea. Puede ser una manera hermosa de abrir tu corazón para la oración. Créeme que este truco enriquecerá tu experiencia. Tips no 11. Al momento de orar puedes incorporar la lectura de la Biblia para leer las Escrituras. No solo te inspirará, sino también te llevará a un momento único de reflexión. Tips número 12. Trata de incorporar la gratitud. En este momento aprovecha para agradecer a Dios por las bendiciones que recibimos a diario. Tips número 13. Si lo prefieres, realiza una oración breve o específica. Recuerda que la calidad es más importante que la cantidad. No permitas que el factor tiempo te limite a tener esa conexión. Es preferible tener una oración significativa para tener un momento con Dios y dedicarle aunque sea unos minutos, a no hacerlo nunca. Tips número 14. Si te gusta la meditación y eres de las personas que se toma un momento para calmar la mente, puedes aprovechar ese momento para incorporar una oración. Tips número 15. Si no logras crearte un hábito de orar de manera individual, participa en un grupo de oración, ya sea local o en línea, que se reúnen para orar juntos. Tips número 16. Aprende de las interrupciones. Si por alguna razón te distraíste durante la oración, toma nota de lo que lo causó y trabaja para minimizar esas distracciones. Tips número 17. Visualiza tus objetivos espirituales. Tener una visión clara de tus metas espirituales puede motivarte a orar regularmente. Es importante reconocer que la percepción de la importancia de la oración puede ser altamente personal y subjetiva, y puede cambiar a lo largo de la vida de una persona en función de sus experiencias y crecimiento personal. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta y suscríbete para que formes parte de este canal y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias y hasta el próximo video.